Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa de catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Siempre, todos los días, nosotros, queridos niños, vamos aprendiendo algo lindo, lo que Jesucito nos va enseñando. Y hoy, de una manera especial, entonces, vamos a aprender lo que nos quiere decir un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Qué lindo el título, qué lindo el tema que hoy Jesucito nos va a enseñar sobre Dios Padre. ¿Quién es nuestro Papá Dios? ¿Cómo nos quiere nuestro Papá Dios? ¿Y qué es lo que nos regala nuestro Papito del cielo? Entonces, queridos niños, vamos a estar siempre muy atentos. Vamos a conocerle a Papito Dios, que es siempre un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, ese Papito que se preocupa siempre de nosotros. Y por eso, todo esto, las características del Papá bueno, vamos a escuchar y vamos a entender desde la palabra de Dios, queridos niños. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es la palabra de nuestro Papito Dios que nos habla. Es un Dios que siempre se preocupa de nosotros, que quiere lo mejor para sus hijos, y por eso es un papá, como un papá, que siempre busca lo mejor para su hijo, que siempre preocupado lucha, se preocupa, busca para que el hijo pueda crecer bien, queridos niños, para que no pase ninguna necesidad. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos. Cada uno, por favor, tenga su Biblia, tenga también su cuadernito para escribir todo lo que Jesucito nos va enseñando en el día de hoy.
Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fuego en el desierto. Moisés cayó en desprestigio con el faraón por matar a un guardia egipcio que golpeó injustamente a un anciano esclavo hebreo. Y sintiendo que su vida estaba en peligro, huyó al desierto. Montado en un camello, viajó durante muchos días bajo el sol ardiente. Estaba irreconocible. Cuando llegó a un pozo, levantó la piedra que lo cubría. Se refrescó con el agua y llenó un recipiente. Moisés descubrió una cueva cerca del pozo y decidió que sería un refugio durante la noche. Después de encender el fuego, durmió plácidamente. Una gota de agua que le cayó en la cara lo despertó. Bebió agua. Luego miró a su alrededor y descubrió que alguien había robado su camello durante la noche. Afligido por su pérdida, llamó en vano antes de tomar la decisión de continuar su viaje a pie. Caminó bajo el sol y atravesó el árido desierto siguiendo huellas de camello, con la esperanza de poder encontrarlo. Infortunadamente, las esperanzas de Moisés se desvanecieron cuando vio una caravana de camellos y el suyo no estaba entre los otros. Decepcionado y desanimado, Moisés continuó su viaje a través del desierto. Estaba muy cansado y, peor aún, se le acabó el agua para beber. Se dejó desplomar sobre la arena, sintiendo que había llegado la hora de su muerte. Pero su voluntad de sobrevivir triunfó, y con su fortaleza mental, Moisés reanudó su travesía solitaria por el desierto.
De pronto vio un valle en el centro del cual había una tienda y 4 camellos. 3 hombres acampaban afuera de la tienda. Moisés los observó largo rato y después de beber agua decidió atacarlos. ¿Qué hacemos? ¡Corran! ¿Qué hacemos? ¡Salgamos de aquí! Moisés reanudó su viaje bajo el sol ardiente, montado en un camello y llevando los otros 3 atrás. Pero cualquier hombre que se aventure en el desierto arriesga su vida. Luego de esta peligrosa aventura, Moisés continuó su viaje. Llegó al mar y caminó a lo largo de la costa. Finalmente dejó el mar atrás y llegó a un lugar maravilloso. Un oasis grande, verde, fértil, con altos árboles, frondosas plantas y un pozo lleno de agua. Moisés estaba cansado y se acostó bajo un árbol a descansar. Oigan, ¿lo habían visto alguna vez? No. Es muy apuesto. Debe ser guerrero. Sí, está durmiendo como un pequeño bebé. Mírenlos, aquí están. Las hijas de Jethro. Sí, parece que nos están robando el agua. Salgan de aquí, esta agua es nuestra, salgan. Escuchen bien, vuelvan a donde su padre inmediatamente. ¡Obedezcan! ¿Realmente ustedes creen que no podemos defendernos? ¡Cuidado con él! Ese hombre está armado. Villanos, dejen a esas niñas en paz. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! Y no vuelvan a aparecer por aquí jamás. Gracias. Gracias. ¡Padre! 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 ¿Por qué regresaron? Hijas, les pedí que trajeran agua. ¿La trajeron? Padre, la estábamos sacando y llegaron los pastores. Nos matarán si volvemos a sacar agua de ese pozo. Y te matarán a ti también. Un guerrero nos salvó.
¿Un guerrero? Sí, tenía un vestido cubierto de oro, era alto, cabello ondulado y barba. ¿Un egipcio, como augura la profecía, hijas? ¿El guerrero egipcio de la profecía? ¿Y por qué no lo trajeron aquí? Pero si las defendió, debemos retribuirle, hijas mías. Sí, el guerrero nos defendió. Entonces vayan a buscarlo y tráiganlo aquí para agradecerle. Pero vayan ahora mismo. Pero padre, él Sí, ya... tráiganlo aquí, él tal vez tenga hambre. Y ustedes dos preparen comida para él, seguramente querrá comer. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, la catequesis de todos los niños inteligentes, de los niños que quieren aprender, de los niños que le quieren escuchar a Jesús, de los niños que quieren obedecer y sobre todo de los niños que quieren ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El tema del día de hoy, queridos niños, es el siguiente. El tema del día de hoy es Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Este es el tema que hoy nosotros estamos hablando. Este es el tema importante y vamos a procurar escucharle entonces a Jesús cuando nos habla de su Padre. Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de todos. ¿Cómo tenemos que entender cómo se manifiesta el amor tan grande de un papá, tan bueno y tan grande como nuestro Dios Padre? Vamos a escuchar, queridos niños, y estén atentos. Gracias a Jesús, Dios ya no es para nosotros un ser lejano, sino un Padre que nos quiere y nos cuida, como una mamá buena cuida a sus hijos. ¡Qué lindo! Y hoy también Jesús que nos está enseñando, porque Jesús nos dice quién es el Padre. Nos va revelando, nos va contando, nos va diciendo quién es Dios Padre. Por eso que nosotros, queridos niños, tenemos que estar siempre atentos. Por eso que nosotros, queridos niños, tenemos que procurar hacer lo mejor también, para que así luchemos siempre, luchemos a favor de nuestra familia. Porque es un Dios Padre que nos cuida, en nuestra familia también, papito que nos cuida. Porque es un Dios Padre que nos ama, en nuestra familia también nosotros sentimos mucho amor y cariño en casa, de papito, de mamita. Todo esto, queridos niños, es la forma como Dios se nos va manifestando, Dios el Padre de todos. Vamos a seguir escuchando algunas características más de Dios nuestro Padre. El don más importante que Jesús trajo al mundo es que podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Y qué don tan lindo, el don de ser hijos de Dios. Esto es lo más importante, que nosotros seamos hijos de Dios. Es un don, queridos niños, es un regalo, quiere decir, que Dios nos ha dado. Ese regalo de considerarnos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Vivimos como niños, pero niños que se consideran porque somos hijos de Dios. Vamos a seguir escuchando un poquitito más cuáles son estas características y cómo son los hijos de Dios, queridos niños. Jesús nos enseñó que somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nos quiere infinitamente. Dios es nuestro Padre y solo quiere nuestro bien. Dios es nuestro Padre y podemos confiar plenamente en Él. Dios es nuestro Padre y no olvida a ninguno de sus hijos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Los hijos de Dios podemos estar siempre alegres porque, si amamos a Dios, todo lo que ocurre es para nuestro bien. Y estas son las características de Dios nuestro Padre. Dios Padre que nos quiere infinitamente. Lo primero, infinitamente, queridos niños. Y Dios Padre que quiere siempre, ¿qué cosa, queridos niños?
quiere nuestro bien, quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto nosotros, queridos niños, podemos confiar plenamente en Dios, totalmente en Dios. Y luego, queridos niños, nunca Dios Padre se olvida de ninguno de sus hijos. Nunca Dios Padre se olvida de nosotros, que somos sus hijos. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, queridos niños. Y así entonces vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. A ver si ustedes recuerdan, niños, díganme el tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es Dios es nuestro Padre. Dios, papito, Dios es nuestro Padre. Este es el tema importante. Pero ahora, queridos niños, para ver si nosotros fuimos capaces de memorizar y de conocer qué es lo que Diosito nos pide, vamos a hacer algunas preguntitas, como siempre, para que podamos fijar, para que podamos recordar, para que podamos nosotros como cristianos ser buenos cristianos y sobre todo honrados ciudadanos. Vamos a la pregunta número 1, queridos niños. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que nos revela Jesucito? Gracias a Jesús, ¿qué es lo que conocemos de Dios? Gracias a Jesús, Dios ya no es para nosotros un ser lejano, sino un Padre que nos quiere y que nos cuida. Eso es lo que conocemos y que Jesucito nos enseña, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que nunca nosotros podemos estar lejos de Dios, porque Dios es quien se acerca y está junto a nosotros. Es una primera pregunta importantísima. Jesús, que está entonces con nosotros, Dios Padre, que está entonces con nosotros, Dios Hijo y Espíritu Santo, la fuerza de un Dios que nunca nos abandona, queridos niños. Qué lindo entonces conocer, entender y sobre todo sentir la presencia de un Dios cercano y no lejano. Y ahora vamos, queridos niños, a la segunda preguntita. ¿Cuál es el don más importante, queridos niños, que Jesús trajo a este mundo? El don más importante que Jesús trajo al mundo es que podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. Esta es entonces la cosa más linda y la más importante. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos en este camino como hijos de Dios. Muy queridos niños, entonces así vamos ahora a esta tercera preguntita. ¿Y qué es, queridos niños, lo que Jesús nos enseñó diciendo? A ver qué cosa, qué es lo que somos, queridos niños. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre y nos quiere infinitamente. Dios es nuestro Padre y solo quiere nuestro bien. Dios es nuestro Padre y podemos confiar plenamente en Él. Y aquí está el secreto, porque al ser hijos de Dios con muchas características, en primer lugar, que el Padre nos quiere infinitamente y por eso somos hijos de Dios. Y que el Padre quiere solamente nuestro bien. Nunca nuestro papá quiere algo malo para nosotros, queridos niños, jamás. Y sobre todo también que nosotros podamos confiar plenamente en Dios. La confianza total en Dios, la confianza total, y que Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Dios jamás va a olvidar a sus hijos, queridos niños. Muy bien, así entonces, queridos niños, vamos a ir ahora en este momento concluyendo nuestra catequesis. Vamos a pedir a Jesucito que nos ayude, que nos bendiga y que nos ilumine siempre. Y decimos la oración del ángel a la Virgen María. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nosotros
Hoy nos vamos despidiendo de nuestra catequesis, todo lo que Jesucito nos fue enseñando. Y les dejo la bendición por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.